¿Qué tal, amigos? Vamos a la 25ª lección de nuestro curso del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ley y el pecado y ya una introducción a los mandamientos, a los mandamientos que vamos a empezar a desarrollar a partir de la lección 26ª de nuestro curso. Entonces, respecto de la ley de los 10 mandamientos, a muchos les parece que es como un conjunto de noes, no, prohibiciones. ¿Y qué problema hay, no? ¿Qué problema hay que sea un conjunto de prohibiciones? Sin embargo, claro, es que no nos gustan las prohibiciones, no nos gusta que alguien venga y nos diga, no, no hagas esto, no hagas tal cosa, no hagas aquello. Por favor, somos simples criaturas, bien que Dios podría hacerlo. Pero no seamos tan cuadrados de mente, tan cerrados de mente o tan cortos, mejor dicho, y pensemos que los mandamientos son simplemente un conjunto de noes. Veremos nosotros cómo en ellos se encierra una grandísima sabiduría. De hecho, debemos de decir que los mandamientos no son, aunque han sido revelados, no podrían ser conocidos solamente con la revelación. Podrían ser todos ellos conocidos con la sola luz de la razón natural. ¿Por qué Dios los reveló? Para hacernos más fácil el conocimiento de la ley natural. Entonces, esta es la ley natural. Todo hombre está obligado a los 10 mandamientos. Todo hombre está obligado a los 10 mandamientos. Y vamos en esta lección a conocer los fundamentos de la ley y en qué consiste el pecado, que es una transgresión de la ley, por eso van juntos estas dos lecciones. Comencemos con la lectura de la palabra de Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, sino que así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Tremenda la invitación de San Pablo, tremendo el mandamiento de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Porque Él nos ha llamado y nos ha llamado a la santidad. Y este código de santidad que son los mandamientos, son el camino para poder llegar a la santidad. Pero recordemos, no somos santos solamente por cumplir los mandamientos, aunque es parte esencial, sino por la gracia de Dios que Él mismo nos hace santos. Él nos justifica, que es lo mismo. Comencemos entonces diciendo, ¿qué es la ley moral? Vayamos al número 415 de nuestro compendio. La ley moral, 415. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Dios que es sabio infinitamente, Él prescribió la ley moral. Con esta ley moral, con esta norma de conducta, prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, que llevan a la salvación, que llevan al cielo, que llevan a ver a Dios, y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Continúa diciendo que la ley moral está escrita por el Creador en el corazón de todo hombre. O sea, cuando Dios hizo al hombre, dejó inscrita esta ley moral en su corazón. Y consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios. ¿En qué consiste la ley moral? Consiste en una participación, en una cierta parte de la sabiduría y de la bondad de Dios. Nosotros conocemos eso a través de la razón. Podemos ver la sabiduría de Dios y ver que cómo ciertas cosas son buenas y son conocibles como buenas, y cómo ciertas cosas son malas y se pueden conocer como malas. Y se puede ver el bien que hay en ellas, y ese bien tiene su origen en Dios. Por eso es una participación de la sabiduría y de la bondad de Dios. Expresa esta ley moral el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal, distinguir lo que es bueno y lo que es malo, mediante la razón. La ley moral es conocible por la razón. Es muy importante este tema porque
después, cuando nosotros hablemos de los mandamientos y nosotros digamos al mundo que todos están obligados a los mandamientos, entonces ellos dirán, no, eso vos decís porque vos crees en Dios, porque vos crees en la Biblia, eso es moral bíblica. No, no es moral bíblica. En la Biblia consta para que sea de fácil acceso a todos los hombres, porque la revelación está allí. Para el creyente es fácil entender, estos son los mandamientos. Pero, aunque un hombre no creyera en Dios, aunque un hombre no guardara la revelación, está obligado también a la ley moral. La ley natural es universal. La ley moral natural o ley natural es lo mismo, ¿sí? Es una ley universal e inmutable. Está para todos los hombres y no puede mudar. Y pone las bases de los deberes y de los derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil. Por eso, ninguna costumbre humana, por muy antigua que sea, ninguna ley civil, por muy democrática que sea, si se opone a la ley de Dios puede ser obedecida. Porque a Dios hay que obedecer antes que a los hombres. Y Dios, que es el creador de la naturaleza humana, ha inscrito esta ley en el corazón del hombre y el hombre puede conocerla realmente. ¿Son todos capaces de percibir la ley natural? Podríamos preguntarnos, sí, está bien, pero ¿será que todos pueden conocer la ley natural? El 417 nos dice que a causa del pecado no siempre ni todos son capaces de percibir de modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Pero sí, se puede conocer. Pero por causa del pecado original, por causa del pecado, no solamente el original, también el pecado cometido en el cual los hombres pueden caer, pueden viciarse, por causa del pecado, ni todos ni siempre son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural. Bueno, además de esa ley natural, Dios quiso revelar a Moisés la ley antigua o los mandamientos para que sirvieran como guía moral. Primero para el pueblo de Israel y después para toda la humanidad. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice el 418, continuando con esta lectura, que la ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada. La primera etapa de la ley revelada. Expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar al Padre. No, santificar las fiestas, no, eso no es tan evidente. Pero sí las otras leyes. Honrar padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Bueno, todas esas cosas son fácilmente cognoscibles y son verdades naturalmente accesibles a la razón, que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación. Son afirmadas y convalidadas. Sus prescripciones morales, que son recogidas en los mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos de este decálogo, ponen la base de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo e indican lo que les es esencial. Por eso siempre cuando vamos a hablar de la ley de Dios y del pecado comenzamos por el estudio de los mandamientos. Entonces, la ley antigua, 419, permite conocer muchas verdades accesibles a la razón. Señala lo que se debe o no se debe hacer y sobre todo, como un sabio pedagogo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. El que cumple los mandamientos, aquel puede comprender mejor el Evangelio, la revelación cristiana, la revelación definitiva. Sin embargo, aunque aún siendo el decálogo, la ley antigua, muy santa, muy espiritual, muy buena, la ley antigua es todavía imperfecta porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Nos indica lo que tenemos que hacer, pero no nos permite su cumplimiento. Es más, para los antiguos ha sido patente, ha quedado patente que aunque allí estaban los mandamientos, ellos no tenían la fuerza para poder cumplir los mandamientos. Entonces necesitaban del Evangelio, necesitaban de la gracia de Cristo, necesitaban que Cristo viniera al hombre y su gracia habitara en sus corazones para que, o como dice el Antiguo Testamento, que la ley se escriba en el corazón del hombre, la ley antigua, está hablando de la ley mosaica. Entonces, una vez escrita en el corazón del hombre, el hombre podría cumplirla. Entonces, el cristiano, ayudado por la gracia de Dios, él sí puede cumplir los mandamientos, porque Cristo está en él, porque Cristo les da la fuerza del Espíritu Santo para poder cumplir.
Entonces, cuando llega Jesucristo, la ley llega a su plenitud. La ley llega a su plenitud. Primero lo resume Cristo en el amor a Dios y al prójimo, de tal modo que quede claro que todas aquellas leyes no son otra cosa que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Después, una segunda etapa de la plenitud de la ley es que nos da la fuerza interior para vivirla por el Espíritu Santo. La nueva ley no es solo palabras, es también la gracia, es fuerza, es energía del Espíritu Santo para cumplir la ley. Y es la gracia del Espíritu Santo que nos impulsa a amar a Dios y al prójimo como es debido. Esa es la gran diferencia del cristianismo. No se trata de una nueva ley. ¿En qué consiste todo esto? En el amor, dirán los hippies, ¿no? El amor, el amor. Entonces, sí, consiste en el amor, pero lo que está diciendo el Señor es que todo aquello se resume en el amor, pero no es que sustituye el amor a todo lo anterior, sino que todo aquello es el amor a Dios y al prójimo, para lo cual nosotros somos débiles para amar a Dios y al prójimo, porque somos así pecadores, pero Dios quiso venir a nosotros y habitar en nosotros, para que entonces nosotros podamos amar a Dios y amar al prójimo como Él nos enseñó. Hasta aquí entonces, ¿qué es la ley moral? La ley moral es esto, es lo que Dios ha escrito en el corazón del hombre y que se encuentra en la naturaleza del hombre y que para su fácil conocimiento Dios ha revelado en la ley antigua y esa ley antigua ha sido perfeccionada en la ley evangélica que incluye la gracia. ¿Sí? Aquí Dios dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle perfección. O sea, no solamente les digo que no está permitido a ustedes divorciarse, sino que el que se divorcia comete adulterio. Porque así era al principio, pero ahora Dios nos va a ayudar con su gracia. Veamos ahora qué son los mandamientos. Entonces, en el 434 vamos a leer que los mandamientos, el joven rico le pregunta, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para poder conseguir la vida eterna? Entonces Jesús le responde, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y después añade, ven y sígueme. Entonces seguir a Jesús implica cumplir los mandamientos. No podemos nosotros decir que creemos en Jesús, que le seguimos a Jesús, que Jesús es lo máximo, que es maravilloso, que es el tipo más bueno y más piola que existe en el mundo y no cumplimos sus mandamientos. Eso es ser un mentiroso. Eso es ser un mentiroso. Y hay muchos farsantes, cristianos farsantes en el mundo, ahí pasando por las calles, inclusive dentro de la iglesia. La ley para Jesucristo no es abolida. Por el contrario, el hombre es invitado a encontrarla en la persona del Divino Maestro. Él cumple los mandamientos hasta el final. Él la realiza perfectamente en sí mismo y revela su pleno significado. Atestigua que es una ley perenne, que debe ser conservada y que tiene su fuente misma en Dios. El Decálogo es el resumen de la ley moral. Esa ley moral, escrita por Dios en el corazón del hombre, que puede ser conocida por la luz de la razón, es resumida en el Decálogo, que a su vez es resumido en el doble mandamiento del amor. 435. Jesús interpreta la ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad, que es su plenitud. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y inclusive los profetas. Entonces, después de Jesucristo, después de Moisés, de que él ha recibido el resumen de la ley moral en el Decálogo, en el monte Sinaí, Jesucristo la renovó con el mandamiento nuevo. Amar a Dios sobre esto que acabamos de leer, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, renueva el Señor estos mandamientos con el mandamiento nuevo.
La Iglesia ha propuesto el decálogo como base de su enseñanza moral sobre lo que hay que vivir y lo que hay que evitar. Entonces el catecismo y el compendio siguen también este orden para enseñar la moral cristiana, mostrándonos por la vía de los mandamientos lo que hay que vivir y lo que hay que evitar. Entonces, sigamos leyendo hasta el 441. El decálogo, ¿qué significa decálogo? El decálogo significa 10 palabras. Recoge la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. Y el decálogo, al presentar los mandamientos del amor a Dios, los 3 primeros son los mandamientos del amor a Dios, y los mandamientos de amor al prójimo, los 7 siguientes, traza así para el pueblo elegido y para cada uno en particular el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado. ¿Dónde revela Dios a Moisés? En su camino de liberación, en su salida de Egipto hacia la tierra prometida. Allí en el monte Sinaí les revela el decálogo, mostrándonos así a nosotros que en nuestro camino de liberación el decálogo es nuestro mapa, nuestra ruta para poder llegar a la tierra prometida. 437. El decálogo se comprende a la luz de la alianza en la que Dios se revela dando a conocer su voluntad. Y al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios, responde con gratitud a su iniciativa de amor. ¿Qué significa? Hay una alianza, hay como un contrato. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y nosotros le decimos, sí, Señor, yo seré tu pueblo. Dios se compromete conmigo y yo, es un contrato, un contrato. Dios se compromete conmigo, Él será mi Padre, Él será mi Dios, y yo entonces le respondo a Él con el cumplimiento de los mandamientos. Por eso, cuando yo dejo de cumplir los mandamientos, es como que yo rompo un contrato. Y entonces, peco. Vamos a entrar enseguida en el pecado. Pero por eso pierdo la gracia, porque pierdo el contrato, pierdo el efecto del contrato. Si yo no cumplo un contrato, ¿qué pasa? Rescisión de contrato. Bueno, entonces hay una alianza aquí entre Dios y el hombre. El hombre peca y pierde la gracia. ¿Qué importancia da la iglesia al decálogo? Y bueno, la iglesia, fiel a la escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y un significado fundamentales. Los cristianos están obligados a observar el decálogo. Siguiente cuestión, 439. Los 10 mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley. Aquí hay unidad entre todo ello. El decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. Y no puede decir una persona que cree en Dios y que cree en Jesucristo sin ser fiel a los mandamientos. ¿Es posible cumplir el decálogo? Sí, es posible. Es posible cumplir el decálogo porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, Él nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y con el don de la gracia. Entonces, gracias a que Cristo habita en nosotros desde el bautismo, nosotros podemos cumplir los mandamientos. Podemos hacerlo. Confiemos en Dios y pidamos su luz para poder hacerlo. Así que entonces, a lo largo de su historia, la Iglesia ha señalado otros preceptos que ayudan a vivir cristianamente, que son los preceptos de la Iglesia. 431. Entonces, esos preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor de Dios, a Dios y al prójimo. Son como pequeños resúmenes, son como aplicaciones de los mandamientos, de tal modo que aquello mínimo no se deje de cumplir. ¿Cuáles son esos preceptos de la Iglesia? Que no son sobreañadidos, sino que están derivados de los mandamientos. Esos preceptos de la Iglesia, 432, son: primero, participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación en estos días. Entonces, hemos de asistir a misa todos los domingos. Es pecado faltar a misa. ¿A cuál mandamiento quebranta no ir a misa los domingos? Tercer mandamiento. Y fiestas de guardar, la fiesta que indica la iglesia que debemos de guardar. En Paraguay son Navidad,
15 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción. Y había una más que ahora no estoy recordando. Había una más que no estoy recordando, pero los voy a recordarlo en algún momento. Entonces en Paraguay son 3. Puede haber más, y en algunos países es más. Yo conozco otros países donde es precepto Día de Todos los Santos, por ejemplo, y otros más. Pero en la agenda litúrgica tenemos la fecha, y ahí en la agenda litúrgica de cada país pueden encontrar ustedes siempre las fiestas de precepto de cada país. Bien. También no podemos realizar trabajos y actividades que impidan la santificación de estos días. Cualquier actividad o trabajo que impida santificar esos días, eso sería cometer pecado. Segundo, confesar los propios pecados mediante el sacramento de la reconciliación, al menos una vez al año. Uno dirá, pero si me confieso una vez al año, ¿puedo comulgar igual? No, la comunión hay que recibir como obligatoriamente, al menos en Pascua. Al menos en Pascua. La gente piensa que por ir a misa estamos ya obligados a comulgar. No, no estamos obligados a comulgar. Estamos obligados a ir a misa, no a comulgar. No a comulgar. De hecho, se puede inclusive comulgar fuera de misa. Pero no estamos obligados a comulgar. Estamos obligados a comulgar una vez al año por lo menos. Y a confesar los pecados. Ciertamente no tenemos que vivir en pecado mortal, pero suponiendo que no vivamos en pecado mortal, que no tengamos ningún pecado mortal, al menos hay que confesarse una vez al año. ¿Conviene confesarse más? Por supuestísimo. Conviene mucho confesarse todas las veces que uno pueda. Pero aquí nos está poniendo la Iglesia los mínimos. Los mínimos. Entonces ya tenemos 3 preceptos. Cuarto precepto, abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. En Paraguay, ¿cuáles son esos días? Ayuno, o sea, no tomar alimento. Miércoles de ceniza, Viernes Santo. Abstenerse de comer carne, o sea, puedo comer, pero no debe ser carne. ¿Qué día? Los viernes de Cuaresma, ¿sí? Es obligatorio hacerlo. También todos los viernes del año, según el Código de Derecho Canónico, todos los viernes del año. ¿Qué días tengo que ayunar y además abstenerme de carne? Porque el ayuno eclesiástico el ayuno que manda la Iglesia consiste en comer una comida al día. Pero esa única comida al día, si ese día es de ayuno y abstinencia, esa única comida del día no puede tener carne. Entonces, miércoles de ceniza y Viernes Santo son de ayuno y abstinencia. Todos los viernes del año son días de abstinencia, ¿sí? Los viernes de Cuaresma se puede agregar el ayuno y abstinencia, pero el ayuno no es obligatorio. La abstinencia sí es obligatoria en los viernes todos los viernes del año. Además se pide a los fieles que ayunen además. Esas son las obligaciones. Además de eso, nosotros podemos ayunar todos los viernes del año y en Cuaresma además ayunar los miércoles. Perfecto. Y además agregar el ayuno del sábado de gloria, que se llama el ayuno de la Virgen. Bueno, para acompañar a la Santísima Virgen en su soledad y en su espera. En fin, entonces en esto consiste el precepto del ayuno y la abstinencia, el precepto penitencial. Quinto precepto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. Lo que no podemos hacer es no ayudar a la Iglesia. No puede ser que allí tengamos un hombre que dejó todos sus derechos personales, ya no tiene familia, no tiene casa, y para servirnos como sacerdote en el altar y no le sostengamos. O que nosotros creamos que Dios está en el tabernáculo, en el Santísimo Sacramento del altar, y nuestras iglesias sean pobres, cuando pueden ser más ricas. Yo no digo si somos todos pobres, pero no puede haber una casa bonitísima en el barrio, o muchas casas muy bonitas, y la iglesia sea una cucha fea. Entonces, eso no es ayudar a la iglesia según las posibilidades, porque la iglesia está allí para hacer presente a Dios entre los hombres. Y si nosotros creemos, entonces tenemos que ayudar. Así que cuando la iglesia nos dice ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales, nos está recordando una cosa obvia.
Ya ven ustedes que todos estos preceptos son derivados de los mandamientos y son cosas que uno dice, bueno, esto tiene que ser así, claro. La iglesia no manda nada que no deba ser así. Pero con estos preceptos podemos recordar lo que entonces la iglesia nos manda a nosotros. Hasta aquí entonces los mandamientos. Ahora veamos en la tercera parte de nuestra exposición de la fe el pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces vamos a leer el número 391. Y aquí tenemos todo un apartado sobre el pecado. Acoger la misericordia de Dios, recibirla, aceptarla, supone que reconozcamos nuestras culpas y nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios mismo con su palabra y su espíritu descubre nuestros pecados y, nos hace ver y nos convence de pecado, como dice el Evangelio, nos hace ver nuestras faltas y nuestras debilidades, descubre nuestros pecados y sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma. Nos concede la esperanza y nos concede la esperanza del perdón. Nos hace ver quiénes somos nosotros, quiénes somos delante de Dios. Entonces, la misericordia de Dios siempre nos hace ver la verdad sobre nosotros mismos y nos hace llorar nuestros pecados. Felices los que lloran, porque serán consolados. A eso se refiere esta bienaventuranza. ¿Qué es entonces el pecado? El pecado es una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna. Una palabra, un acto o un deseo contrarias a la ley eterna, que están resumidas, hemos dicho ya, en los mandamientos. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. ¿Y por qué va a ser una ofensa a Dios si yo no estoy haciéndolo directamente contra Dios? Es fácil entender que puede ser una ofensa a Dios, una blasfemia, por ejemplo, pero no nos es fácil entender por qué mentirle a un niño, o qué sé yo, mentirle a una persona adulta, a cualquiera, mentir, decir una mentira, puede ofender a Dios. ¿Por qué puede ser eso? Porque desobedecemos en vez de responder a su amor. Porque primero nosotros tenemos que entender que Dios es el origen de toda la realidad. Nosotros no hicimos nada, nosotros no creamos nada. Ni siquiera podemos nosotros retener un solo pelo en nuestra cabeza y evitar que caiga. No podemos, aunque quisiéramos, ¿no? Entonces, la realidad no nos pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Y Dios, que ha hecho todas estas cosas, ha puesto en estas cosas un orden. Cuando nosotros rompemos ese orden con una palabra, con un deseo o con una acción, lo que nosotros estamos haciendo es decirle a Dios, no me importa tu creación. Por eso hiere la naturaleza del hombre, que ha sido hecho para vivir, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Atenta contra la solidaridad humana, porque nosotros entre los hombres estamos llamados a ser solidarios en cuanto a nuestro fin. O sea, no es que cada uno pueda elegir su fin, sino que mi fin es Dios y también el de mi prójimo y los que están alrededor de mí. Entonces, tenemos un fin solidario, llegar a Dios y hacer su voluntad. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. ¿Cuán grave es el pecado? Y bueno, un Dios tuvo que morir en la cruz. Un Dios tuvo que morir en la cruz. Así de grave es el pecado. Hay variedad, 393, hay variedad la variedad de los pecados es grande. Puede distinguirse los pecados según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, hay pecados que se refieren al prójimo, hay pecados que se refieren a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿No es un pecado una ofensa a Dios? Repito, nosotros no nos pertenecemos. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, una falta contra mí mismo, cometer un pecado que se refiere a mí mismo, también ofende a Dios. Yo no me pertenezco. No me hice a mí. No soy mi causa, mi origen.
sino que es Dios mi causa, mi origen. Y de Él vengo y a Él voy. O sea, Él es mi fin. Por eso hay pecados que se refieren a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, de palabras, de obra y de omisión del bien. Entonces, esto es en cuanto a los pecados. ¿Hay tipos de pecados? Sí. El compendio recoge, entonces ahora va a recoger la doctrina de la Iglesia sobre los tipos de pecado y explica las condiciones del pecado mortal. Entonces, ya vimos la naturaleza del pecado. Es una transgresión, es una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley de Dios. Pongo otra imagen. Es decirle a Dios, no me importa. Dios pone una ley, elige un modo como el hombre tiene que vivir para poder alcanzar la vida eterna, la bienaventuranza, y el hombre le dice, Dios, no me importa. Entonces, eso es un pecado. Cuando yo le digo a Dios que no me importa. Entonces, ¿cómo se distinguen los pecados, la gravedad de los pecados? En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en mortal y en venial. No existe pecado mortal, grave y venial. Porque hay algunos que son graves pero no son mortales, porque no llevan a la muerte, decían algunos moralistas. Pero la Santa Sede condenó esa tesis. No, existen pecados mortales, que son los que llevan a la condenación, y existen pecados veniales, que son los que no llevan a la condenación. Dicho de otro modo, los pecados veniales hieren pero no matan el amor. El pecado mortal mata el amor. Bien, entonces, ¿cuándo se comete un pecado mortal? Entonces, se comete un pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo tres cosas: materia grave, advertencia plena y deliberado consentimiento. Entonces, voy a explicar esto. Entonces, ¿qué es materia grave? Materia grave es cualquier pecado que por su naturaleza, eso es lo que a veces complica un poco, cualquier pecado que por su naturaleza, cualquier cosa que por su naturaleza sea un mal en sí mismo, ¿sí? Sea un mal en sí mismo. Entonces, por ejemplo, y vamos a ir viendo en cada uno de los mandamientos, en la medida que continúe este módulo, vamos a ir viendo en cada uno de los mandamientos cuál es la materia grave en ese mandamiento, así que no nos vamos a apurar. Pero cada mandamiento puede tener, menos el sexto mandamiento, ¿sí? Que es sobre los pecados contra la pureza. Todos los pecados allí son materia grave, siempre materia grave. Pero hay otros mandamientos que tienen materia leve y materia grave. Entonces, para que haya pecado mortal tiene que haber materia grave. Materia grave. Mentir. Bueno, entonces, si es mentira piadosa, como suelen llamar, o sea, que no busca el mal del prójimo, ni le oculta una verdad sobre la cual él tiene derecho, entonces puede ser leve, materia leve. Entonces, allí no tenemos materia grave. Entonces yo hice una mentira para hacer una broma a alguien o me dice, che, ¿ya limpiaron la oficina? Sí, ya limpiamos todo. Nada de limpiar la oficina. Eso sería materia leve, ¿sí? Materia grave en cuestiones de mentira, ¿cuál sería? Bueno, entonces si alguien dijera, ¿ya pagaron al funcionario? Sí, ya pagamos. Y no pagué. ¿Por qué? Porque perdí el dinero y mañana voy a reponer. Pero eso, ¿por qué es grave? Porque estoy reteniendo el salario del obrero. Estoy reteniendo el salario del obrero. Me quiero yo librar de un regaño, pero estoy reteniendo el salario del obrero. Estoy causando un mal a una persona que depende de ese salario, ¿sí? Entonces, sería materia grave. Tenemos lo primero, materia grave. Lo segundo, plena advertencia. Yo me tengo que dar cuenta de que estoy pecando, de que yo estoy pecando, que estoy haciendo un mal. Esto es un mal. Entonces yo me doy cuenta de eso en la inteligencia. La materia está en la cosa en sí, en el acto mismo. La advertencia plena está en la inteligencia. Si yo me doy cuenta de que estoy pecando, puede que yo no me dé cuenta de que estoy pecando, estoy haciendo algo que está mal y todavía no pensé que eso, me doy cuenta de lo que hago, pero no me doy cuenta de que es pecado. Entonces, eso es advertencia plena. ¿Cuándo yo me doy cuenta de que es pecado? Simple, cuando yo digo, estoy pecando o estoy haciendo el mal. Ahí se da la advertencia plena. Y deliberado consentimiento o pleno consentimiento. Una vez que yo me doy cuenta de que estoy haciendo un pecado, ¿qué hago yo? ¿Me aparto o continúo?
Si yo me aparto, no hay consentimiento. Pero si yo digo, estoy pecando, no, voy a continuar. Entonces, hay la voluntad consciente. Entonces, en cuanto a la cosa, materia grave. En cuanto al entendimiento, plena advertencia. Me doy cuenta de que estoy cometiendo un pecado. En cuanto a la voluntad, pleno o deliberado consentimiento. Tengo estas tres cosas, tengo pecado grave. Si tengo solamente materia grave, pero no tengo ni advertencia, me olvidé que era pecado, ¿eh? Puede darse, o no me estaba dando cuenta de que estaba pecando, o no tengo pleno consentimiento, por ejemplo, estoy siendo empujado a hacerlo, estoy tratando de evitarlo, o tengo un vicio muy arraigado, entonces no hay pecado mortal, ¿sí? No hay pecado mortal. O puede que yo tenga plena advertencia, deliberado consentimiento, pero la materia sea leve, pecado venial. ¿Cuándo se comete un pecado venial? El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete, perdón, tengo que leer algo más aquí. Este pecado, que es la continuación del 395, este pecado mortal destruye en nosotros la caridad o el amor, porque dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Nos priva de la gracia santificante, o sea, perdemos la gracia santificante. Y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria solamente mediante los sacramentos del bautismo, que se recibe una sola vez en la vida, y de la penitencia o reconciliación. Después del bautismo, el sacramento de la penitencia perdona los pecados mortales cometidos después del bautismo. Ahora, pasemos a los pecados veniales. El pecado venial, que se diferencia esencialmente del mortal, se comete, o sea, es otra cosa, es distinta, es una diferencia esencial, se comete cuando la materia es leve, o bien cuando siendo grave la materia no se da plena advertencia o no se da perfecto consentimiento. Ya expliqué eso recién. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado de los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral y merece penas temporales de purificación. O sea, nos debilita, nos debilita. Y hay que procurar evitar y superar los pecados veniales también. La doctrina católica dice que con la gracia de Dios nosotros siempre podemos evitar todos los pecados mortales, pero no podemos evitar todos los pecados veniales. Aún así, nosotros hemos de combatirlos constantemente. No hay una cosa muy mala también es el pecado venial deliberado, o sea, consentido. Este pecado venial nomás, cuidado con eso. Porque el pecado venial, si no lo combatimos, nos predispone, nos inclina, nos empuja al pecado mortal. Muchos pecados veniales no hacen un pecado mortal. Pecado venial es siempre un pecado venial. No se hace pecado mortal por la suma de veniales. Pero si cometo muchos pecados veniales, tarde o temprano, si no me arrepiento, terminaré cayendo en el pecado mortal. ¿Cómo aumenta el pecado de nosotros? 397. El pecado prolifera en nosotros, pues nos lleva a otro. Un pecado nos lleva al otro y su repetición genera luego el vicio. ¿Se acuerdan que el hábito era la repetición de actos buenos hasta que eso arraigue en nosotros? Bueno, el vicio es la repetición de actos malos, el pecado, hasta que eso arraigue en nosotros y produce entonces el vicio. ¿Qué son los vicios? Son lo contrario de las virtudes. Son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan el mal. Entonces, una persona que es viciosa no puede conocer exactamente el bien, no puede saber lo que Dios quiere de él, no puede tener recta conciencia una persona viciosa. Y además se inclina hacia el mal. Los vicios pueden ser referidos a los 7 pecados llamados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y ahí tenemos los 7 pecados capitales o los 7 vicios capitales. Y que son cabeza, capitales significa que son cabeza de otros vicios. Y ellos generan otros vicios, facilitan otros vicios. Bien. ¿Afectan nuestros pecados a toda la iglesia o no? ¿O solamente a nosotros? Sí.
Nosotros tenemos responsabilidad de los pecados de los otros cuando nosotros cooperamos culpablemente a que se cometan. Algunos piensan que cada uno es responsable de sí mismo. Típica tesis liberal, digamos así. Cada uno es responsable de sí mismo. Sin embargo, si nosotros, con nuestra conducta, con nuestro mal ejemplo, con nuestras palabras, con nuestros malos consejos, con nuestra vestimenta, conducta, hacemos caer a los demás en pecado, también somos responsables de ese pecado. El compendio habla de lo que se llaman estructuras de pecado. Las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina que hacen pecar a otros. Son expresión y efecto de pecados personales, ciertamente. Hay hombres que han creado esas estructuras de pecado, pero esas estructuras de pecado terminan haciendo que otros pequen. Por ejemplo, toda la mafia que a veces se encuentra en ciertas instituciones públicas, estructuras de pecado. También se puede hablar de ciertos organismos internacionales que promueven el aborto, estructuras del pecado. Esos son estructuras de pecado. A veces en las instituciones públicas o políticas encontramos ese tipo de cosas, que son como estructuras de pecado. Pero no solamente en ellas, también se pueden encontrar esas cosas en otras organizaciones que deberían de ser más santas. Quien no conoce ciertas instituciones religiosas, educativas, congregaciones o seminarios o colegios, donde a veces se forzó a la gente a poder cometer pecados, principalmente contra la pureza. Entonces, se formaron pequeñas estructuras de pecado, ¿sí? Hay que combatir esas estructuras de pecado, sobre todo con valentía, con la oración, con la penitencia, a lo que estamos lejos y no hemos visto ese tipo de cosas, y a lo que les toca, con la paciencia, pero después con la oración y con la fortaleza para poder denunciar ese tipo de cosas, de tal modo que las personas no sigan cayendo en el pecado, porque no hay cosa más terrible que el pecado. Ningún sufrimiento humano, por más atroz que sea, se compara con el pecado, porque el sufrimiento es pasajero, pero el pecado, cuando es mortal, lleva a las personas a la condenación eterna y a un sufrimiento verdaderamente eterno. Es muy importante recordar que para poder vivir cristianamente no basta con conocer el bien y el mal, hay que pedir a Dios su ayuda. No es que yo conozco los mandamientos y ya puedo cumplirlos, no, hay que pedir a Dios su ayuda. Y que Dios da por la gracia del Espíritu Santo a todo el que la pide. La vida cristiana se apoya en la gracia, se apoya en los auxilios de Dios, no en nuestros solos esfuerzos. Si nosotros nos esforzamos simplemente no vamos a lograr. Nosotros hemos de pedir a Dios. Si hay algo que hemos de pedir a Dios constantemente en la oración, es su ayuda para poder cumplir sus mandamientos. Esa debería ser una oración nuestra diaria. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu voluntad. Y hemos de hacer lo que podamos, dice San Agustín, y lo que no podamos, pidamos a Dios la gracia para poder hacerlo. Entonces, esa es la tarea que quiero dejarles hoy. Y también tenemos otras actividades propuestas al final de este material que van a encontrar aquí en la descripción, en el texto que acompaña este video. Pero les invito a que pidamos a Dios la gracia para poder cumplir su voluntad, para poder cumplir sus mandamientos. Y veremos que el Señor nos ayuda. En los momentos difíciles, en los momentos de tentación, no dejemos de pedir a Dios sus auxilios. La vida cristiana se sustenta en la gracia. Ahí tenemos los mandamientos, ahí tenemos los preceptos de la iglesia, ahí tenemos todo. Pero si no pedimos a Dios su gracia, no vamos a cumplir. Si pedimos, Dios vendrá en nuestro auxilio, vendrá a hacer su morada en nosotros y entonces veremos cómo podremos nosotros ser fieles a Dios, porque Dios va a obrar en nosotros. Terminamos con una oración. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.